mensajes que tengan que ver con la Navidad. Y pues los animo, hermanos, para que hagamos lo que las estadísticas nos dicen. Las estadísticas nos dicen que los dos tiempos, las dos temporadas donde más personas están dispuestas a visitar una iglesia evangélica es durante la Navidad y durante la Pascua, Easter. Entonces estamos ahorita ya en la temporada de la Navidad. Hoy va a ser el primer mensaje con tema de Navidad y van a seguir siendo temas con el tema de la Navidad. Inviten, ¿verdad? Si las estadísticas nos dicen que ahorita es cuando es más factible que sus familiares, amistades, compañeros de trabajo, de escuela, puedan venir a visitar, pues háganlo, hagámoslo, inviten, ¿verdad? Inviten personas para que vengan y escuchen la palabra de Dios, el Evangelio, en este tema tan importante que es el de la Navidad, porque, fíjense, como por ejemplo el mensaje de hoy, Navidad, misterio resuelto. ¿Okay? Vamos a entrar en los misterios. ¿Qué misterio resolvió la Navidad? Bueno, algo que nosotros en realidad no podemos comprender completamente porque vivimos en otro contexto, ¿verdad? Nuestro contexto, ¿verdad?, que es diferente al de los del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que es un contexto completamente diferente en el que vivimos. Ahora, principalmente, hermanos, en el contexto que yo estoy hablando es en el entendimiento de la palabra de Dios, de los planes de Dios. Muy diferente, ¿por qué? Porque una de las cosas que tenemos que aprender, y que ese ha sido mi propósito por el cual ir a través de la Biblia, libro por libro, para que veamos cómo la revelación de Dios ha sido progresiva. Progresiva. Quiere decir que Dios ha ido revelando su verdad, su plan, lo ha ido revelando poco a poco, lo ha ido dando a conocer poco a poco y un poco a poco más aquí y un poco a poco más, al punto que cuando llegamos hasta Apocalipsis, Apocalipsis también se le conoce como el libro de revelación, quiere decir donde Dios ya revela el futuro y hasta nos da un vistazo a la eternidad. En Apocalipsis, revelación. Entonces nosotros tenemos una gran ventaja, todos los creyentes del pasado, porque nosotros tenemos toda la revelación completa. Ellos no. Ellos no. ¿Acaso es lo mismo? Porque fíjense, lo que es, por eso la importancia de estudiar bien las escrituras Antiguo y Nuevo Testamento. Nosotros tenemos toda la Biblia para evangelizar, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Tenemos toda la Biblia para evangelizar, desde Génesis hasta Apocalipsis. Díganme ustedes, los primeros cristianos en el libro de los Hechos, ¿tenían toda la Biblia para evangelizar? ¿Qué era lo que tenían para evangelizar? El Antiguo Testamento nada más. El Antiguo Testamento. ¿Pudiera usted evangelizar con el Antiguo Testamento nada más? ¿Se fijan por qué la importancia de estar bien sumergidos en toda la palabra de Dios? Y entender, ¿verdad?, cómo la palabra de Dios se ha ido progresando la revelación de Dios. Es como, por ejemplo, una comparación entre los del pasado y nosotros. Tenemos un rompecabezas que armar. Ellos, el rompecabezas que armar, que son la palabra de Dios, las profecías de Dios, la voluntad de Dios, era un rompecabezas donde no tenían la caja donde se ve el cuadro completo. Entonces tienen las piezas y pues, ahora ¿por dónde comienzo? ¿Qué será? ¿Será una casa? ¿Será un bosque? ¿Serán animales? ¿Será agua? ¿Qué será? Nosotros tenemos ese rompecabezas, pero ya tenemos la caja con el cuadro que nos dice, mira, sí, es una casa en un campo y ahí están los árboles. Nos dice, ok, entonces todo lo que vea yo verde, todo lo verde tiene que ser acá, los árboles, y acá esto es de la casa. Y verdad que ya es más fácil que nosotros podamos poner en orden ese rompecabezas y lo podamos entender y llevar a cabo. ¿Por qué? Porque tenemos toda la revelación completa nosotros.
Si no la perdemos, no la perdemos de nuestra voluntad, ¿verdad? De que no escudriñamos las escrituras, no nos metemos en ellas seriamente, ¿verdad? Pero ahí está la revelación, ¿verdad? Ahí está la revelación para que la podamos nosotros entender. Entonces, los mismos profetas que recibían revelación de Dios para escribir las profecías que Dios quería que quedaran escritas, que se iban a cumplir, ni ellos mismos las entendían completamente. Ni ellos mismos las entendían porque no tenían la caja como nosotros. No podían ver exactamente de qué se trataba. Entonces lo que vamos a ver es cómo la Navidad reveló mucho de ese misterio de que no entendían a qué se referirá por esto de que una virgen va a concebir, a qué se referirá acerca de esto, acerca de otro. Tantas, sino más Jesucristo cumplió 300 profecías. ¿Imaginan cómo aclaró el panorama? Para que se pudiera ver claramente a qué se refería. Entonces, la Navidad, al cumplimiento del nacimiento de Jesucristo, su ministerio, su sacrificio, su resurrección, pudo aclarar muchos misterios que se tenían en el Antiguo Testamento por los mismos profetas, los escritores, los maestros, que en realidad no sabían exactamente de quién se refiere, en dónde, cuándo, exactamente qué va a suceder. Lo cual para muchos de nosotros ya no es un gran misterio, ¿verdad? Para nosotros no es un gran misterio cuál es el plan de salvación. Para nosotros sabemos, sí, por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, no por obras, para que nadie se gloríe, pero que fuimos criados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Entonces las obras no son condición para salvación, sino es resultado de las... Y ya conocemos todo eso claramente. Ellos no. Para ellos todo eso no era. Por eso Pedro, ¿verdad? Hace esa aclaración en 1 de Pedro en el capítulo 1, versículo 10, dice, esta salvación fue algo que los profetas no entendieron completamente, dice. Aunque escribieron al respecto, tenían muchas preguntas sobre lo que podía significar. ¿Se fijan? Pero ellos sabían que era revelación de Dios. No porque no le entendieran, iban a decir, no, esto no lo escribo, no, esto no es revelación. Estaban plenamente seguros, esto es de parte de Dios, revelación de Dios, lo tengo que escribir, lo tengo que preservar, lo tengo que predicar, aunque yo mismo no lo entienda completamente. Entonces tenían que vivir por fe, no por vista, no por entendimiento, no por lógica. Era siempre por fe, obediencia, obediencia, obediencia a Dios. Aunque yo no lo entienda completamente, le tengo que obedecer a Dios, tengo que escribirlo y tengo que compartirlo y predicarlo. Y entonces dice el versículo 11, dice, se preguntaban de qué estaba hablando el Espíritu de Cristo dentro de ellos, porque les dijo que escribieran los eventos que desde entonces le han sucedido a Cristo, su sufrimiento y su gran gloria después. Y se preguntaban, ¿cuándo y a quién le ocurrirá todo esto? Cuando veían, ¿verdad?, el siervo sufriente y todas las 300 profecías cumplidas en Cristo Jesús, pues lo más seguro que decían, ¿de qué se trata todo esto? ¿De quién habla? Este siervo sufriente, ¿quién será? ¿Es el Mesías o es la nación de Israel o es el profeta o qué será? Y no lo podían entender. Nosotros ya lo entendemos claramente, todas esas profecías han sido aclaradas porque ya tenemos la cajita y vemos todo el cuadro completo. Pero eso es lo que la Navidad, la venida de Jesucristo, el nacimiento de Jesucristo, la vida de Jesucristo reveló muchas de esos misterios que había en el Antiguo Testamento. Entonces, todavía hoy en día, cuando vemos esas profecías, todavía hoy en día, ¿verdad? Si no las estudiamos seriamente, pues las vamos a entender tal vez no más superficialmente. Tal vez superficialmente porque también las profecías pues pueden así estar como difícil para poder entender todo. Ahorita miren, vamos a ver la primera profecía de Navidad,
¿ok? Vamos a ver la profecía. Y muchos de ustedes pues ya saben cuál es esa profecía de la Navidad, pero vamos a ver la extensión que tiene el entender lo que contiene esa profecía, la primera profecía de la Navidad, ¿ok? ¿En qué libro ustedes creen que pueda ser encontrada la primera profecía de la Navidad? En Isaías, que es uno de los que tiene muchas profecías en cuanto a Jesucristo. ¿Cuál pudiera ser el libro? Génesis, ¿verdad? En el primer libro de la Biblia. En Génesis ahí encontramos la primera profecía que fue dada por Dios alrededor de 4.000 años antes de Cristo. Entonces, si es 4.000 años antes de Cristo y ahorita estamos a 2.000 y tantos años después de Cristo, hace más de 6.000 años que esa profecía Dios la dio, ¿verdad? Y fue escrita 1445 años antes de Cristo, ¿verdad? Por Moisés. Él fue el que escribió esa profecía en el libro de Génesis, ¿ok? Entonces, vemos, ¿verdad?, lo antiguo. Y esa profecía en su contexto es, en el libro de Génesis, después de la caída del hombre. Después de la caída del hombre. ¿Con qué propósito fue que Dios inmediatamente dio esa profecía? Porque, hermanos, quiero que nos pongamos en los zapatos de Adán y Eva. Nomás un momento pensemos lo que puede haber sido su experiencia de ellos. De estar viviendo en el ambiente perfecto, en el jardín del Edén, sin pecado. En una comunión perfecta con Dios, al punto que dice que caminaban con Dios. Caminaban con Dios. ¿Alguno de nosotros ha experimentado eso? No, ¿verdad? Ninguno de nosotros ha sido perfecto. Ellos sí fueron perfectos. Ellos tuvieron una comunión perfecta con Dios. Y luego de repente, en un ratito a otro, se convierten en pecadores. Y se corta la relación con Dios, la comunión con Dios. Y ahora en vez de caminar con Dios, se esconden de Dios. ¿Se imaginan ustedes el grado de culpabilidad, de dolor emocional en el que puedan ellos haber estado al punto de irse a esconder? Lo más seguro es una situación en la que uno puede pensar, ya no tiene propósito vivir, mejor que me quiten la vida, mejor suicidarme. Porque nomás imagínense ese cambio tan radical de la perfección a la imperfección en pecado así. Entonces, Dios en su misericordia, lo que ellos necesitaban, porque ya había venido las consecuencias de su pecado, el juicio, ahora lo que necesitaban ellos era esperanza. Esperanza de que este es el fin. Y ahí en esta profecía era con el propósito de darle esperanza a ellos y a nosotros también. Dice, y pondré enemistad, dice, una hostilidad abierta entre tú. Ahí se está dirigiéndose Dios a la serpiente. Y le dice, voy a poner una enemistad, una hostilidad abierta entre tú, serpiente, y la mujer. Y la mujer, una mujer. Dice, y entre tu simiente, la simiente de la mujer, la descendencia de la mujer, y su simiente. Él, el descendiente de la mujer, él fatalmente te herirá la cabeza, y tú, Satanás, solo podrás herirle el talón. ¿Se fijan qué palabras? No es la primera profecía concerniente a la Navidad. ¿Lo pueden ver? Es lo que digo, fíjense, si nosotros estamos a más de 6.000 años de que fue dada esa profecía, todavía la andamos, a ver, reborújemela más despacio, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes los de aquel entonces cuando no tenían toda la revelación, el conocimiento que ya nosotros tenemos de la palabra de Dios? Y ahí, ¿verdad? Está hablando claramente de la primera profecía que habría de cumplirse, ¿verdad?, con la Navidad. ¿Okay? Como por ejemplo, déjense las pongo en una paráfrasis. La paráfrasis dice,
De ahora en adelante, tú, Satanás, y la mujer serán enemigos, como lo serán tu descendencia y la de ella. Golpearás al hijo de la mujer en el talón, pero él te aplastará la cabeza. Ya pueden ver más claro ahí el mensaje de la Navidad, de el hijo de la mujer. ¿Quién es la mujer? ¿Y quién es el hijo? Te está hablando de esa guerra constante que habrá entre Satanás y Jesucristo y los hijos de Satanás y los hijos de Dios. Ahorita vamos a ver más de eso, pero para que veamos el alcance que tiene esta profecía y que se aclaró todo, ¿verdad? Ya con la revelación del Hijo de Dios, Jesucristo, con las profecías cumplidas en su vida, ¿verdad? Ahí fue donde se cumplieron. Entonces, vemos, ¿verdad? ¿Quiénes están incluidos en estas profecías, ¿verdad? Que habla de la descendencia, de la semilla, de uno, de la semilla del otro. ¿Quiénes están incluidos en estas semillas, en estas descendencias? Bueno, los incrédulos están incluidos en la simiente, en la semilla, en la descendencia de Satanás. Porque miren, como esto es algo que a mucha gente les ofende y se ofenden en una iglesia que digan tal cosa, pero pues es nomás lo que dice la Biblia, ¿verdad? No es porque uno quiera como pastor ofender a la gente, sino que eso es algo que siempre a uno le enseña en el seminario. Dice, tú tienes que tener mucho cuidado cuando predicas la palabra de Dios, que tú personalmente no ofendas a la gente, que si se ofenden por la palabra de Dios. Que la misma palabra de Dios nos dice que es ofensiva la palabra de Dios para el pecador. Entonces, la Biblia nos enseña que si nosotros no hemos nacido de nuevo, no hemos entrado en una relación con Dios, el nacer de nuevo significa que nosotros reconocimos que somos pecadores, que estamos perdidos, que no nos podemos salvar a nosotros mismos y reconocemos que solamente Cristo me puede salvar. Entonces me entrego a Él por fe para que Él sea mi Salvador y mi Señor. Y entonces dice la Biblia que Dios me adopta como su hijo. Es la adopción, es lo que se le llama la doctrina de la adopción. Somos adoptados como hijos de Dios. Por eso la Biblia dice que a todos los que le recibieron se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios por la adopción. ¿Okay? Pero a los que no han experimentado eso, que es lo que le podemos decir a los no creyentes, ellos no pueden decir que son hijos de Dios. Son criaturas de Dios. Dios los crió y los crió a su imagen y semejanza y tiene valor, ¿verdad? El ser criatura de Dios, pero no es lo mismo. Hay una diferencia en ser una criatura de Dios en el que no hay una relación filial de familia a la persona que nació de nuevo y ahora sí puede decir, Abba, Padre, mi Padre, porque yo fui adoptado hijo. Entonces la Biblia nos dice que es lo que es ofensivo, que si una persona no ha nacido de nuevo, su padre espiritual es Satanás. Eso dice la Biblia y es lo que la gente le digo, mucha gente se molesta, se ofende por eso. Pero eso es lo que dice la Biblia y es importante que uno lo crea porque todo lo que Dios nos ha revelado es para nuestro bien, es para nuestro bien. Entonces, eso es lo que dice, porque, fíjense, y Dios, Él sabe y conoce los corazones de cada quien. Y Jesucristo, viendo los corazones y las vidas de los líderes espirituales de su tiempo, de los sacerdotes, de los expertos en la Biblia, los escribas, los fariseos, los saduceos, todos ellos, el Señor les tuvo que decir, estas son palabras de Jesucristo, ustedes son de su padre el diablo. Claramente les está diciendo, ustedes pueden decir, oh, nuestro Padre Celestial, pero Él no es su Padre. Dios no es su Padre. ¿Por qué? Y les dice aquí, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, o sea, el diablo,
ha sido un asesino. Lo vemos desde Caín y Abel. Y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Entonces aquí Jesucristo nos revela que puede existir dos padres y estamos afiliados a uno o al otro. Y aquí, ¿verdad? Dice que una de las características de una persona que en realidad le pertenece al diablo espiritualmente es que aborrecen la verdad, no les gusta la verdad, se ofenden con la verdad, rechazan la verdad. Antes de que el Señor me convenciera y me salvara, yo rechazaba la verdad, la llegué a oír y aunque decía, parece que es cierto, pero a rechazar, por orgullo, por conveniencia, por no querer dejar el pecado, lo que sea, rechazar. Entonces, el hombre que no es de Dios, el hombre que en realidad está bajo la influencia de este mundo, del príncipe de este mundo que es Satanás, entonces rechaza la verdad, la rechaza. No quiere vivir de acuerdo a la verdad de Dios. Quiere vivir de acuerdo a sus propias creencias, de acuerdo a mis propias decisiones, de acuerdo a cómo yo veo la vida. Entonces, eso es lo que la Biblia le llama vivir una vida en rebeldía a la verdad de Dios. Y que de esa manera muestra que su verdadero padre es el diablo. Es el diablo, no es Cristo. Entonces, vemos, ¿verdad?, que los incrédulos están incluidos ahí en esa simiente. ¿Ok? Ahora, acuérdense, porque vamos a ir viendo diferentes. Los incrédulos son la simiente, los descendientes de Satanás. ¿Ok? Los creyentes están incluidos en la simiente, en la descendencia de la mujer. ¿Ok? Entonces, cuando Dios le da la profecía esa para traer esperanza a Adán y Eva, de que no está todo terminado, ¿okay? Satanás no ha triunfado completamente, hizo un gran daño, los hizo caer, pero va a haber todavía, como quien dice, esta guerra no se ha terminado y el único que va a salir perdedor va a ser la serpiente. Entonces les tuvo que dar esperanzas acerca de esto, ¿verdad? Y los creyentes están incluidos en la simiente, en la descendencia de la mujer, ¿ok? Entonces, como por ejemplo el apóstol Pablo, cuando le escribe a los cristianos que están en Roma, él simplemente les recuerda lo que ya les ha predicado, lo que ya han aprendido, lo que ellos sabían, por ejemplo, de esa profecía, y les dice, muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. ¿Sí? También, ¿verdad? Usando esa profecía, la primera profecía navideña, usándola para traer consuelo, para traerles fortaleza. ¿Por qué? Porque estaban pasando por tribulación de la persecución. Y siempre en la historia del cristianismo ha habido periodos de persecución, algunos periodos cortos y otros periodos más largos, y entre esos periodos ha habido una relativa paz, que es lo que podemos ver, por ejemplo, en el libro de los Hechos y en la historia de la iglesia, esos periodos. Y aquí cuando Pablo le escribe a los romanos, estaba una persecución comenzando, pero que cualquier persecución por los romanos era dura. ¿Okay? Era dura porque esos no tenían misericordia. Entonces les está diciendo, hey, viva por fe, esto no se ha terminado. Sí, parece que Satanás está suelto, pero está limitado por Dios. Y al final de cuentas, quien va a perder va a ser Satanás. Él los va a aplastar, ustedes van a ser los triunfadores. No se desanimen en esta guerra. No se desanimen porque puede parecer como que Satanás
es el triunfador, es el que está ganando, pero no es así. Yo les estoy dando ya los resultados del final de la pelea y van a saber quién salió naqueado, quién salió acabado y perdido. Y ahí dice, muy pronto, no les puede decir mañana, en 5 años, porque no sabemos, ¿verdad? Exactamente, pero dice, pero sí sabemos que Él va a ser completamente derrotado y nosotros vamos a ser completamente triunfadores. Eso sí lo pueden asegurar. Entonces, vemos, ¿verdad?, que esa pequeña profecía dada ahí en el libro de Génesis, que parece algo oscuro, tiene ramificaciones grandes, grandes, grandes cuando ya vemos el cumplimiento de estas profecías. Cómo estamos ahí incluidos también los descendientes de la mujer. ¿Por qué? Porque estamos nosotros en Cristo Jesús. La mujer dio a luz al Salvador, a Cristo Jesús, cumpliendo las profecías de que sería un nacimiento virginal y todo lo demás que ya sabemos de la historia de Navidad, de lo que habría de suceder con Herodes, los sabios del oriente, los pastorcillos, todo eso estaba profetizado, todo se cumplió y se empezó a decir, porque si ustedes se fijan cuando va uno a los evangelios, lo mismo que en los libros de los hechos, dice, como estaba profetizado, como ellos se sorprenden de empezar a entender y poner a ver ese rompecabezas más claramente, dicen, como dijo Isaías, como estaba profetizado por Ezequiel, y empiezan todos a ver el paisaje ya más claro, ¿verdad? Entonces vemos aquí que esto es lo que la Biblia nos dice, que pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Dice, ustedes van a ser triunfadores. Ahora, en Romanos 6:4 vemos, ¿verdad?, el por qué, ¿verdad?, somos nosotros los recipientes de ese triunfo. Dice, por tanto, mediante el bautismo, aquí el apóstol Pablo hablando del simbolismo del bautismo en agua, dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados, está diciendo, con el bautismo ustedes están dando a conocer a la gente que usted ya fue sepultado con Jesucristo, con Él, en su muerte. Está diciendo, usted compartió juntamente con Cristo de su crucifixión, de su muerte y de su resurrección, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. ¿Okay? Entonces está diciéndonos, porque estamos en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús fuimos crucificados, fuimos muertos, sepultados, fuimos resucitados, es que ahora nosotros somos vencedores. Somos ahora de la simiente de la mujer. Somos ya, ¿verdad?, vencedores por eso, nada más por lo que Cristo hizo. Entonces, esta parte de la profecía, hermanos, se está cumpliendo. Porque una de las cosas que debemos de entender en cuanto a la naturaleza de las profecías es que muchas de las profecías no crean que se cumplen de un día para otro. Hay algunas que sí, pum, se cumplen inmediatamente, tal, 100%. Pero hay muchas profecías que se van cumpliendo poco a poco. O sea que tenemos que verlas como un vaso. Que usted tiene un vaso vacío, conforme están pasando los eventos de la historia de la vida, va cayendo una gota, una gota, gota. Se va, wow. Ese vaso ya va a la mitad y ya ese vaso va a 3/4 hasta que se rebosa, quiere decir el cumplimiento total de la profecía. Cumplimiento total de la profecía. Y esta profecía es de esas clases de profecías que ahorita se está cumpliendo, o sea que está hablando de un presente, lo que le llaman un presente perfecto, o sea que está cumpliéndose. Se está cumpliendo hoy, se va a cumplir, se va a estar cumpliendo mañana, se va a estar cumpliendo la próxima semana y se va a estar cumpliendo poco a poco, poco a poco. No sabemos, ¿verdad? No sabemos cuándo, así como Pablo no sabía y dijo, pronto, así también nosotros no sabemos qué tan pronto va a ser que se cumpla, pero se está
cumpliendo esta profecía, la de pondré enemistad, hostilidad abierta entre tu simiente, ¿verdad? La descendencia de Satanás y su simiente. Ahora díganme, ¿no hay ahorita hostilidad abierta entre un grupo y el otro grupo? Entre la simiente, los hijos de Satanás y los hijos de Dios. Se la llevan de una manera que no hay ningún problema, o hay hostilidad entre las dos creencias, entre los dos estilos de vida, entre los dos valores, entre las dos éticas, entre las dos morales. No hay ninguna hostilidad, no hay ninguna diferencia, todo kumbaya. No, tenemos que entender eso. Y ese es el propósito de la palabra de Dios, para darnos discernimiento y que podamos entender la vida, las circunstancias, lo que está pasando en la vida, podamos nosotros interpretarlo a la luz de la palabra de Dios, a la luz de esta profecía que es presente constantemente. Se está diciendo, esta profecía se va a cumplir. No nomás se cumplió con el nacimiento de Jesucristo, no nomás se cumplió con el ministerio de Jesucristo, con su sacrificio, con su resurrección, sino continúa esta profecía cumpliéndose, hablándonos de esta enemistad abierta que habría entre las dos simientes. Por eso no debemos de sorprendernos, porque ya estaba profetizado que esta enemistad iba a suceder. Y Jesucristo lo conoce, ¿verdad? Y por eso Él mismo nos advierte. Le advirtió a sus discípulos, porque ¿se imaginan ustedes qué expectativas podían tener los apóstoles de decir, llegó el Mesías? Sí es, ellos creían, es el Mesías. El que todos habíamos esperado, por el que hemos estado estudiando y orando, y que llegó el Mesías, y luego ver que lo único que hay es hostilidad abierta. Es lo único que había, hostilidad abierta contra el Mesías y contra él. Decir, contra nosotros también, pero ¿por qué? Si lo que estamos compartiendo ustedes es la esperanza de Israel. Es lo que estamos nosotros compartiéndoles a ustedes. ¿Y por qué ahora nos quieren meter a la cárcel? ¿Por qué nos quieren latigar? ¿Por qué nos quieren callar? ¿Por qué nos quieren esto y lo otro? ¿Por qué? Si estamos simplemente compartiendo lo que tanto deseábamos, que toda generación de Israel deseaban ser los testigos de la venida del Mesías. Y ahora que está aquí, hostilidad abierta. Y Jesucristo, por lo mismo, al ver también a los discípulos, ¿verdad?, que les sorprendía y que podían ellos desanimarse, decir, pues entonces, ¿qué? Todavía no crean que les dio un mensaje positivista, ¿verdad?, a la Joel Osteen. Les dijo la verdad. Y eso es lo que nosotros tenemos que aceptar y siempre tenemos que recibirlo con bien, la verdad de Dios. La verdad de Dios. Y Jesucristo mismo, ¿verdad?, les da una advertencia. Porque, fíjense, Él siendo el Mesías esperado, Él siendo Dios en la carne, cuando decidió ir y ministrar a la gente de su pueblo natal, de su ciudad natal, de decir, voy a ir con mis amigos, voy a ir con mi familia para presentarles el evangelio, revelarles que sí, yo soy el Mesías y todo. ¿Qué fue? ¿Cómo lo recibieron? Lo querían echar de un precipicio, lo querían aventar. Decían, no, tú no eres el Mesías, tú no eres el esperado. ¿Cómo vas a ser tú si te conocimos, jugamos canicas contigo? ¿Cómo vas a ser tú? Y lo querían echar por el precipicio, sino más porque no era el tiempo de Dios. Dice ahí la Biblia, no lo echaron. Mientras que discutían, yo creo ahí, tú aviéntalo, no, pues aviéntalo tú. Cristo nomás, Jesús caminó, se retiró de ellos y ellos se quedaron ahí alegando y discutiendo. No era el tiempo de Jesucristo. Pero la hostilidad abierta ahí estaba. Entonces Jesucristo va a tener que
ayudarle a sus apóstoles a que pongan los pies en la tierra, así como esta revelación de Dios es para que nosotros también pongamos los pies en la tierra y no nos sorprendamos porque Jesucristo les dice a ellos, ahí en Juan 15, 18 dice, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Tengan presente, recuerden, cuando se sorprendan de gran manera porque los aborrecen, porque los rechazan, porque los critican, dice, nomás acuérdense de mí. ¿Aborrecieron a Jesucristo? ¿Sí o no? ¿Lo rechazaron? Hasta lo crucificaron. Hasta lo crucificaron. Entonces empieza Jesucristo a preparar a sus apóstoles y ahora pues a nosotros, ¿verdad? Con sus palabras, que nos dice, mira, a mí me aborrecieron, siendo yo el Mesías, siendo yo Dios en la carne. Ahora, ¿qué puedes esperar tú? ¿Tú eres Dios en la carne? ¿Tú eres el Mesías? No. Entonces, no te sorprendas si a ti te aborrecen. Versículo 19 dice, si fueran del mundo, el mundo los amaría, como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo, por eso el mundo los aborrece. ¿Se fijan? Por eso, la alternativa que tiene un cristiano cuando experimenta la crítica, el rechazo, la discriminación, todo por ser cristiano, por vivir la vida cristiana, y pues empieza a sentir la presión y no le gusta ser rechazado, yo quiero ser aceptado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se hace políticamente correcto y se viene ya este grupo y dice, no, pues esto y no, y cede. Cede y se acomoda a los criterios, al molde de este mundo, de la sociedad, y entonces, ¿lo van a aborrecer? ¿Aquí lo van a aborrecer? Díganme ustedes, ¿lo van a aborrecer aquí la gente del mundo? No, porque se está comportando e identificando como ellos. No lo van a aborrecer. Aquí está diciendo que van a aborrecer a los que están acá. A esos son a los que van a aborrecer. Dice, si fueran del mundo, el mundo los amaría. Entonces, si yo me hago de este otro lado, del lado del mundo, ya no me van a aborrecer, tal vez hasta me lleguen a amar. Y ya se acabó toda esa presión del rechazo, de esto, de la persecución, de las burlas, la crítica, ya se acabó todo eso, qué bueno, porque ya me hice de este lado. Esa es la tentación que puede uno tener de hacer eso. Por eso es que el Señor nos dice, te estoy preparando para que no te sorprendas de que esto va a pasar. Y luego en el versículo 20, ahorita vemos el versículo 20, pero esto era lo que les quería decir, que nosotros en nuestros tiempos no estamos por ser cristianos y mientras más la persona viva de acuerdo a la palabra de Dios, no estamos sufriendo una persecución como en otros países la sufren cristianos, persecución que les puede costar la vida, ¿verdad que no estamos nosotros aquí que nos pueda costar la vida? Pero esto es uno de lo más común, que seamos rechazados, que no nos permitan entrar al grupito, que hablen de nosotros y cuando llegamos nosotros, entonces tipo de rechazo es lo más a lo que ahorita llega, ¿verdad? La persecución que pueda recibir el cristiano. Rechazo, rechazo, rechazo. ¿Okay? Entonces, cómo debemos de reaccionar nosotros cuando vemos que me rechazan aquellos que no son creyentes, que el mundo me rechaza? ¿Tenemos que sentirnos mal o sentirnos bien? Yo prefiero sentirme bien y decir, hijo, gracias a Dios que pueden ver a Cristo en mí. Porque si a Cristo lo rechazaron y pueden ver algo de Cristo en mí, pues por eso me están rechazando, gloria a Dios. Pero si me aman, ¿qué voy a decir? ¿Por qué me ama el mundo? ¿Por qué me aprueban y por qué? Es porque no ven nada de Cristo en mí.
Mientras no vean de Cristo en mí, pues ellos me van a aceptar, voy a ser parte de ellos. Pero en cuanto puedan empezar a ver a Cristo en mí, vámonos, rechazo. Tú no cabes aquí con nosotros. ¿Por qué? Porque una vida semejante a la de Cristo, una vida en santidad, es una reprensión para la vida de ellos. Y ellos no quieren estar bajo la influencia de alguien que con su propia vida los esté reprendiendo de su pecado. No quieren. Por eso, vámonos, tú vete para allá, vete con los tuyos, nosotros con los nuestros. En realidad nosotros somos los únicos que deseamos que ellos se vengan con nosotros. Queremos que se salven, queremos que oigan el evangelio. Nosotros sí debemos decirle, no, vente para acá. Entonces, el versículo 20 dice así, dice, recuerden lo que les dije. ¿Qué pasó? ¿No recordaron? Se fue, vamos a ver. El versículo 20, ahí viene. Dice, recuerden lo que les dije. Ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. ¿No estamos advertidos ya? Ahora, acuérdense, hermanos, siempre mantengan eso en ese contexto de la profecía, que es una profecía que se está cumpliendo poco a poco. Entonces, no sabemos nosotros en dónde está ese vaso, qué tan lleno esté, no sabemos, pero ese se está llenando. Y tenemos que estar conscientes de eso, de que la hostilidad, la persecución, el odio contra nosotros, pues es una realidad, ¿ok? Es una realidad. Y la única manera de evitarlo es siendo traicioneros a Cristo y haciéndome de este otro lado. Es la única manera. De la otra manera, manteniéndonos firmes en Cristo, nos van a aborrecer, nos van a rechazar, va a haber hostilidad contra nosotros. Y estamos advertidos por Jesucristo. Dice, ¿qué está diciendo aquí? Dice, si yo, siendo quien soy, Rey de reyes, Señor de señores, me rechazaron, hubo hostilidad contra mí. ¿Qué pueden esperar ustedes? Que son, como dice ahí, pone el ejemplo, ¿verdad?, de los siervos y el amo. Dice, si al amo, que en aquellos tiempos, ¿verdad?, una persona que era un amo, era una persona rica, que tenía muchos siervos y era muy respetable, pues, respetado por todo. Dice, si a ese lo trataron mal, dice, pues, ¿qué puedes esperar de los siervos? ¿Cómo crees que los van a tratar a ellos? Entonces, nos está advirtiendo. Ahora, la enemistad, esta hostilidad abierta va a ir de mal en peor, hermanos. Va a ir de mal en peor. Para los cristianos, ¿verdad?, para los que viven de acuerdo a Cristo, para a los que pueden ver a Cristo en ellos, entonces la hostilidad abierta va a ir en mal en peor. Todo esto lo contiene esa profecía. Toda esa profecía de esa hostilidad, vemos que todo esto lo contiene y que se está cumpliendo poco a poco. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, dice, entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí. ¿Te digan? Van a hacerse mejor para este otro lado. Se traicionarán unos a otros y se odiarán. Lo que les digo. Yo no sé cuándo esto se vaya a cumplir completamente, pero es parte de esa profecía de la hostilidad abierta que va a ir contra la simiente de la mujer de Cristo y la simiente de Cristo, sus hijos, sus simientes. Esa guerra está nada más, va a ir en
empeorando, empeorando y empeorando. Que no nos sorprendamos. No nos sorprendamos que los quieran a uno arrestar, que lo quieran perseguir, que lo quieran matar. Acuérdense que cuando Jesucristo dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere seguirme a mí, va a tener que tomar su cruz. Y va a tener que seguirme en obediencia todos los días. Cuando habla de tomar su cruz, está hablando de que uno tiene que llegar al punto de estar dispuesto hasta dar su vida por su fe en Cristo Jesús. Hasta dar su vida por seguir a Cristo Jesús. Y es aquí lo que nos está advirtiendo. Dice, entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. Cuando uno está dispuesto a que eso le pase por seguir y obedecer a Jesucristo, eso le va a pasar. Pero si una persona no está dispuesto y tal vez sea un falso creyente, pues entonces dice ahí que traicionarán. Entonces se van a decir, ¿saben qué? Yo en realidad yo iba a la iglesia porque sí, me gustaba, estaba entretenido y ay, las muchachas y los muchachos y esto y lo otro, y empiezan a sacar la razón, pero en realidad yo no creo así, yo creo más bien de esta manera, y así es como yo he vivido, de esta otra manera. Y hasta van a poder traicionar y decir, y sí, ¿saben qué? Ahí a la iglesia donde yo iba, pues ya que se hizo ilegal todas estas reuniones, yo sé dónde se están reuniendo escondidas. Yo sé, esa es la traición, dice, que va a haber. Entonces, todo eso, el vaso se está llenando poco a poco. Todo lo que nosotros estemos viviendo en nuestro día, simplemente es situaciones que sirven como gotas que están cayendo en ese vaso. Y si nosotros tenemos el discernimiento bíblico, vamos a poder ver y determinar y decir, oh sí, yo estoy viendo la cajita del rompecabezas y sí veo que esta pieza tiene que ver con esto y esto tiene que ver con esto, para allá vamos y esto y lo. Y puede usted discernir y ver con la palabra de Dios la vida y los eventos que le rodean. Entonces, claramente la palabra de Dios nos dice lo que va a pasar. Ahora, cuando decimos que irá de mal en peor, es porque va a ir de mal en peor. Esto no va a ser todo, lo del mal en peor. El que yo en momentos así, en tiempos de estos, cuando se cumplan, el que yo traicione y diga, yo sé dónde está escondido el hermano Martín, vayan y agárrenlo. Ahí está. Va a llegar nomás hasta ahí, hermanos. Dice la Biblia, el Señor Jesucristo nos está advirtiendo. ¿Para qué? Para que no nos sorprendamos, porque podemos decir, el pastor entregó a Martín, pero ¿cómo? Eso todavía no es nada, porque fíjense lo que dice. Dice, esta enemistad, esta hostilidad, esta profecía que se está cumpliendo tocará las relaciones familiares. Dice, un hermano traicionará a muerte a su hermano, un padre traicionará a su propio hijo, y los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Todos los odiarán a ustedes por ser mis seguidores. ¿No está empeorando la cosa? Otra gota, ya cayó hasta un chorrito, una gota. Ahí va, poco a poco, las profecías se van cumpliendo. Y si va a llegar a ese punto, claro que ahorita en nuestro contexto podemos decir, ay no, eso está muy exagerado, yo no creo que eso pueda pasar. ¿Va a pasar? Así como había personas que se ponían a estudiar y decían, oh, este pasaje parece que dice que una mujer virgen que nunca ha estado con un hombre va a dar a luz un bebé. No, esto no puede ser, esto no. Tenemos que entenderlo de otra manera, vamos a buscarle otro significado. Y no creían, y se cumplió así exactamente. Que si una mujer virgen dio a luz un hijo, por concepción del Espíritu Santo, no por un hombre. Entonces, también tenemos que creer que esto, aunque se nos parezca ahorita a nosotros como imposible, descabellado,
como yo, va a suceder. Va a suceder. ¿Lo cree usted? Si usted cree en la palabra de Dios, tiene que creer en esta advertencia. Tiene que creer en esta advertencia. Claro que por supuesto, ora uno y desea no estar ya yo en ese tiempo. Porque se imaginan qué doloroso que un propio hijo lo traicione a uno de esa manera. O uno termine traicionando a un hijo. O cualquier familiar. Traicionen unos a otros. ¿Por qué? Nomás porque usted ama a Cristo y porque está viviendo en obediencia a la palabra de Dios. Ahora, de acuerdo a esto que estamos viendo, cómo esta profecía se está cumpliendo, ¿no nos está advirtiendo que la vida cristiana se pone más difícil y más difícil y más difícil? ¿Sí o no? Entonces no la esperen fácil, hermanos. No la esperen fácil. No es fácil. No es fácil la vida cristiana. Entonces tenemos que esperar que la vida cristiana sea difícil. Sea difícil. Porque fíjense, la vida cristiana es más difícil que la vida mundana. Pero la vida cristiana, aunque es más difícil, tiene muchas bendiciones de parte de Dios. Y la vida mundana, aunque no sea tan difícil como la vida cristiana, no tiene bendiciones, al contrario, tiene maldiciones. Entonces, ¿qué prefiere usted? ¿Las dificultades que trae la fe en Cristo Jesús y vivir la vida cristiana con todas sus bendiciones, o la facilidad de esta clase de vida, pero con sus maldiciones? ¿Cuál prefiere usted? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces en nuestro egoísmo preferimos lo que sea lo menos difícil, la comodidad. Y nos hacemos más para este lado de la comodidad que este otro lado de pagar el precio de vivir para Cristo y ser como Cristo. Y eso es lo que el Señor nos está advirtiendo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Tenemos que entenderlo. Rápidamente vamos a terminar con una segunda profecía de Navidad, que es similar a la primera que vimos, ¿verdad? Que también cuando la ve uno, como que no la entiende muy bien. Nosotros, ¿verdad? Con toda la revelación que podrían haber sido los profetas que la dieron, una profecía dada por Dios alrededor de 1940 años antes de Cristo, y también escrita por Moisés en 1445 años antes de Cristo. Y esa profecía dice: en tu simiente no te me vayas, no me huyas. Dice la profecía: en tu simiente serán bendecidas. Otra vez volvemos a hablar de la semilla, la simiente, las descendencias, todas las naciones de la tierra, por cuanto escuchaste y obedeciste mi voz. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, por cuanto escuchaste y obedeciste a mi voz. ¿La entiende usted completamente esa profecía? Bueno, pues tal vez nosotros sí, ¿verdad? Porque ya tenemos todo un contexto bíblico, doctrinal, mucho más extenso que el que tenían, por ejemplo, Moisés, David, todos ellos de aquellos tiempos. Entonces, por lo mismo, porque como puede estar oscura, entonces es que los apóstoles la explicaban. Y aquí vemos, ¿verdad?, cómo Pablo le dice: ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente, que es la promesa que acabamos de ver, que era también una promesa profética. No dice, aquí ya está aclarando el apóstol Pablo lo que verdaderamente dice la promesa esa. No dice y a las simientes. Dice, como si hablara de muchos, sino a tu simiente, singular, como de uno. Dice, y ese uno se estaba refiriendo a Cristo. Se estaba refiriendo a Cristo. Que de Abraham habría de venir el inicio en la sangre del Mesías, de Cristo. Abraham, Isaac, Jacob, José
y todos los demás patriarcas y luego David. Y por eso cuando uno abre el primer libro de la Biblia, del Nuevo Testamento en Mateo, empieza la genealogía para trazar el linaje del Mesías de Jesucristo, y ahí es hijo de David, y ahí presenta toda esa genealogía para que podamos creer que históricamente se cumplió la promesa que se le hizo a Abraham, de que de él, de su genealogía, habría de venir el Mesías. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo la Navidad, los eventos de la Navidad, de la venida de Jesucristo, pudieron hacer ver claramente lo que para ellos eran misterios, profecías misteriosas que no podían entender. Nosotros ya las podemos entender, ¿verdad? Y podemos ver todos los detalles, como vimos de esa primera profecía, todos los detalles que incluye. ¿Ok? Bueno, entonces ahora a nosotros, ¿verdad?, pues nos queda nada más el poder entender lo que dice la Biblia. Dice, pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. ¿Sí? Está diciéndonos todo esto es bien hermoso, pero dice, tiene un precio: creer en Jesucristo. Y aquí cuando la Biblia usa la palabra creer, no la usa como nosotros la usamos. Nosotros lo usamos nomás de tener un asentamiento intelectual, de decir, oh sí, yo creo en Jesucristo, sí, yo creo que nació y vivió en la Navidad y todo. No, dice, no cree que es algo nada más intelectual la palabra creer, porque la misma Biblia dice, Satanás cree en Jesucristo, ¿verdad que él cree también, Satanás? Entonces dice, no es nada más esa clase de creencia así intelectual. Satanás te le pregunta, ¿crees en Jesucristo? Por supuesto, si es mi enemigo. ¿Cómo no va a creer en él? Sino que creer está diciendo que verdaderamente tú estás dispuesto a negarte a ti mismo y seguirlo a él, tomar tu cruz y seguirlo a él en obediencia. Eso es creer en Jesucristo. Eso es creer en Jesucristo para poder verdaderamente nacer de nuevo. ¿Por qué? Por creer, porque creí que yo era un pecador y creí que yo no me podía salvar a mí mismo y creí que no hay ninguna religión que me pueda salvar a mí mismo y creí que solamente Jesucristo me puede salvar y perdonar mis pecados, y entonces le entregué mi vida a Jesucristo. Entonces ese es el creer del Nuevo Testamento bíblico. Creer. ¿Ha usted creído en Jesucristo? ¿Verdaderamente le ha entregado su vida a Jesucristo? No estoy hablando de tener una religión o de haber estado asistiendo a una iglesia evangélica y estar escuchando la palabra de Dios. No, estoy refiriéndome a qué grupo usted sabe verdaderamente que pertenece, a este grupo o a este grupo. ¿Pertenece al grupo de los odiados y aborrecidos o pertenece al grupo que lo va a amar? Del mundo. Oremos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Si usted necesita entregarle su vida a Jesucristo, dele gracias a Dios por su misericordia, de que Él es el que le ha permitido a usted estar y venir hasta este punto, aquí a la iglesia, porque Dios quiere salvarlo, quiere perdonarlo, quiere darle una vida nueva, pero usted es el que va a determinar si verdaderamente quiere negarse a sí mismo y seguir a Cristo en obediencia, o quiere continuar viviendo para sí mismo, para sus propias creencias, sus propios deseos egoístas, ser amado por el mundo, por no querer ser aborrecido por el mundo, por seguir a Cristo. Usted es el que tiene que determinar. Pero si usted quiere nacer de nuevo, vaya a Dios en oración y dígale, Dios, reconozco que soy un pecador. En este momento yo creo bíblicamente
Creo que soy un pecador, creo que no me puedo salvar a mí mismo, creo que no hay ninguna religión ni buenas obras que me pueden salvar. Creo que solamente Jesucristo es el que me puede salvar porque murió por mis pecados. Y ahora yo lo recibo a Él por fe como mi Salvador personal y como Señor de mi vida. Lléname con tu Santo Espíritu para que de hoy en adelante yo pueda tener tu poder para vivir en obediencia a ti. Por fe lo recibo como mi Salvador y Señor personal. Si usted acaba de hacer esta oración como señal de que ha hecho ese compromiso en serio de seguir a Cristo como su Salvador y como su Señor, nomás levante su mano y la baja. Ahí donde está, la levanta y la baja. Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Alguien más? Antes de despedirnos en oración. Padre Celestial, estamos agradecidos a ti, Señor, porque tú eres el que tocas nuestros corazones. Tú eres el que nos convence, Señor, de lo que es tu voluntad, lo que es bueno y agradable ante ti, Señor. Y sabemos que el perdón de pecados, la vida en obediencia a Cristo, es la mejor vida que podamos nosotros tener. Aún a pesar de que experimentemos el rechazo de seres queridos, de amistades, el odio, el aborrecimiento, la traición, Señor, sabemos que es mucho mejor que vivir en el sistema del mundo, perdido, sin Cristo y sin esperanza. Gracias, gracias, Señor, por tocar mi corazón, tocar mi mente, tocar mi voluntad para entregarme a ti y que de hoy en adelante pueda dar evidencia de un cambio de vida, frutos dignos de arrepentimiento. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Despídenos con tu bendición y continúa cuidándonos, Señor. Sabemos que sí hay un peligro con la pandemia. Señor, continúa con tu misericordia, con tu pueblo, que aún, Señor, aunque sabemos que estamos expuestos y podemos ser infectados, Señor, que siempre tengamos la fe, que estamos en ti, que estamos dentro de tu voluntad y que tú, Señor, harás con nosotros de acuerdo a tu perfecta y santa voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y así quedamos despedidos y que tengan que continúen teniendo un buen día del Señor con su familia.